Hola, en esta ocasión hablaremos sobre el centroide de una lámina o centroide de una región plana, el cual puede ser calculado a partir de una integral definida. Por lo tanto, veremos cómo es que llegamos al planteamiento de esta integral definida. Lo primero, ¿qué es el centroide o centro de gravedad de una lámina o una región plana? Bueno, este es un punto sobre el cual podemos apoyar una lámina y la misma quedará en equilibrio. Aquí podemos visualizar una imagen tomada del libro El cálculo de Layton, en la cual tenemos esta región que está apoyada sobre este punto X barra, Y barra, que representa su centroide, y está reposando sobre un objeto, el cual tiene contacto con este punto, que es el centroide. La lámina no debería, en condiciones ideales, de balancearse o de caerse. Debería de estar estática y en equilibrio. Ahora, ¿cómo podemos calcular el centroide de una lámina o de un sistema? Bueno, para ello vamos a introducir algunas notaciones. Dentro de un sistema o una lámina, nosotros vamos a tener partículas. Cada partícula va a tener dos características principales que vamos a utilizar para calcular el centroide del sistema. Estas partículas van a tener una masa y una posición, una ubicación en el plano cartesiano. Entonces, su ubicación en el plano cartesiano la vamos a denotar como x sub y, y sub i. Así, por ejemplo, para esta partícula número 4, tiene coordenadas x sub 4, y sub 4. Y tiene masa m sub 4. La masa de una partícula nosotros la podemos medir con diferentes unidades de medida. Puede ser en Slug, en kilogramos o en gramos. En este video nosotros utilizaremos la unidad de medida kilogramos. Bien, ahora vamos con los momentos de masa. Vamos a definir qué es un momento de masa con respecto al eje X y con respecto al eje Y de cada partícula. Vamos a decir que la masa de una partícula por su coordenada en X va a ser el momento de masa de esa partícula con respecto al eje Y. Y el momento de masa de esa partícula con respecto al eje X va a ser calculado como su masa por su coordenada en Y. Si ustedes notan, cuando nosotros tenemos el momento de masa con respecto al eje Y, aquí tenemos involucrado la coordenada en X. Y cuando tenemos el momento de masa con respecto al eje X, tenemos involucrada la coordenada en Y. Eso es debido a que la distancia de la partícula, la distancia dirigida de la partícula con respecto al eje Y está relacionada con la coordenada en X, y la distancia dirigida de la partícula con respecto al eje X está relacionada con la coordenada en Y de la partícula. Ya definimos entonces los momentos de masa de cada una de las partículas. Ahora vamos a definir la masa total del sistema, el momento de masa en X del sistema, el momento en masa con respecto al eje Y de todo el sistema. Entonces, el momento en masa la masa total del sistema va a ser igual a la sumatoria de las masas de cada una de las partículas. O sea, si yo tengo un sistema de 7 partículas, yo voy a sumar la masa de cada una de las 7 partículas y el resultado de la sumatoria va a ser la masa total del sistema. El momento de masa con respecto al eje X del sistema va a ser igual a la sumatoria del momento en masa
con respecto al eje X de cada una de las partículas pertenecientes al sistema o a la lámina. O sea, si tengo un sistema de 7 partículas, entonces voy a sumar el momento de masa con respecto al eje X de cada una de esas 7 partículas. De forma análoga para el momento en Y de todo el sistema. Una vez definido la masa total del sistema, el momento del sistema con respecto al eje X y el momento del sistema con respecto al eje Y, definimos el centroide. El centroide lo vamos a denotar su coordenada en X con X barra y su coordenada en Y con Y barra. La coordenada en X la podemos calcular como el momento del sistema con respecto al eje Y sobre la masa total del sistema. Y la coordenada en Y del centroide la podemos calcular como el momento de masa con respecto al eje X del sistema sobre la masa total del sistema. Esta es la forma entonces en la que podemos calcular el centroide de un sistema en general o de una lámina. Ahora, acá tenemos un ejemplo concreto de un sistema que tiene 4 partículas, donde la primera partícula tiene una masa de 2 unidades, la segunda partícula una masa de 6 unidades, la tercera 4 unidades y la cuarta 4 unidades. Y aquí están sus respectivas ubicaciones en el plano cartesiano. Entonces, el momento en Y de todo el sistema va a ser igual a la sumatoria de los momentos con respecto al eje Y de cada una de las partículas, que es su masa, por ejemplo, la primera partícula, 2 por su coordenada en X, 5, 2 por 5. De la segunda partícula, 6, su masa, por su coordenada en X, que es menos 2. De la tercera, 4, su masa, por su coordenada en X, que es 0, más de la cuarta, 1 por su coordenada en X, que es 4, eso nos va a dar un total de 2. De forma similar, calculamos el momento en X y la masa total del sistema, y nos va a quedar X barra como 2 sobre 13 y Y barra igual a 1. Por lo tanto, el centro de masa de este sistema se va a encontrar en el punto 2 sobre 13,1. Ahora, aquí hemos calculado el centro de masa de un sistema que contiene una cantidad finita de partículas. Solamente contiene 4 partículas. Entonces, ¿cómo calcularíamos el centro de masa de cualquier región plana que contenga una cantidad infinita de partículas y que éstas estén distribuidas de forma continua? A eso vamos aquí. Bien, la pregunta que les acabo de plantear: ¿cómo calculamos el centroide de una lámina con densidad superficial constante? ¿Qué significa esto? Significa que es, en este caso con la unidad de medida que estamos utilizando, que si yo corto 1 metro cuadrado de la esquina de mi lámina, esa va a tener una masa de 8 kilogramos, por decir algo. Y si la corto, ¿verdad? Si corto ese metro cuadrado del centro de mi lámina, entonces también debe de tener una masa de 8 kilogramos. O sea, de donde sea que yo recorte 1 metro cuadrado de mi lámina, debe de tener exactamente la misma masa. Eso significa que la lámina tenga una densidad superficial constante y con una cantidad infinita de partículas distribuidas de forma continua. Eso significa que me forma una región que es muy densa, que no tiene ningún espacio, que tiene una cantidad infinita, está conformada por una cantidad infinita de puntos, donde cada punto es una partícula. Más o menos por ahí va la idea.
Entonces nosotros nos vamos a enfocar en calcular el centroide de una lámina o de una región plana que tenga esas características. Y lo queremos hacer de cualquier región plana, pero para ello nos vamos a basar en la forma en la cual se calcula el centroide de una región rectangular o una lámina rectangular. El centroide de una región rectangular es igual al punto que está justamente en el centro. O sea, si yo trazo las dos diagonales del rectángulo, sería el punto en el cual se intersectan estas dos diagonales. Ese es el centroide de un rectángulo. De acuerdo a la definición que nosotros hemos dado de centroide, la coordenada en X del centroide es el momento en masa con respecto al eje Y sobre la masa total del sistema. Despejando de esta ecuación, obtendríamos que la coordenada en X del centroide por la masa total del sistema es igual al momento con respecto al eje Y de todo el sistema, lo cual en este caso de esta lámina rectangular que contiene infinitas partículas sería igual a sumar el momento en masa con respecto al eje Y de cada una de esas infinitas partículas. Y de forma similar lo haríamos para el momento en masa con respecto a X, despejando de esta igualdad que ya vimos acá en la definición de un centroide. Tomando esta idea, entonces nosotros vamos a poder calcular el centroide de cualquier región plana. Vamos entonces a concretar la idea. Fíjense, para ilustrar la idea, nosotros nos vamos a definir esta región que está acotada con 4 curvas. X igual a A, X igual a B, ¿bien? X igual a B, y f de x, la función f de x. Y bueno, supongamos que aquí queda su centroide. Entonces yo en esta región plana puedo dibujar 5 rectángulos, 10 rectángulos, 50 rectángulos, 1000 rectángulos, 100 rectángulos. ¿Y eso para qué me va a servir? Bueno, yo en esta región rectangular, con esto que tengo acá, tengo la capacidad de calcular los momentos de masa de esta región rectangular, de esta y de esta, o sea, de las 5. Y si sumo esos momentos de masa, me van a quedar similares al momento de masa de mi región, dado que contienen muchas de las partículas que contiene mi región. Pero fíjense que me quedan estos espacios acá, lo que significa que algunas de las partículas de la región quedarán por fuera. Ahora, si yo me defino 10 rectángulos, ya se ajusta un poquito mejor, entonces son menos partículas las que me quedan por fuera en el cálculo. Y si me defino ya 50 rectángulos, pues ya son todavía menos partículas las que van a quedar por fuera. Así que entre más rectángulos utilizo, y cuando la cantidad de rectángulos que utilizo tiende al infinito y el ancho de cada uno de estos rectángulos tiende a ser 0, entonces la sumatoria de los momentos de masa de estos rectángulos va a tender a los momentos de masa de mi región. Y esa idea nosotros la podemos plasmar como una integral definida. Para ello vamos a ubicar este rectángulo en el plano cartesiano y vamos a analizar por medio de geometría analítica cómo quedaría su centroide definido y también su ancho, que es lo que vamos a necesitar. Entonces, primero, cualquier rectángulo de estos inevitablemente va a quedar su ancho limitado entre dos valores de x.
los cuales vamos a denominar x sub i menos 1 y x sub i. Y el punto que queda en medio de esos dos valores de x, el valor de x que queda en medio, le vamos a denominar m sub i. Así, por ejemplo, la función evaluada en m sub i, si ustedes se fijan, es que es sería un valor de y que me daría la altura de mi rectángulo. O sea, f evaluada en m sub i, esto me va a dar la altura de este segmento, la longitud de este segmento, que es la altura de mi rectángulo, de mi región rectangular. Y para el ancho vamos a utilizar esta notación. El ancho del rectángulo va a ser delta sub i de x, y como ustedes pueden notar va a ser la diferencia entre estos dos valores de x. Para que me quede positiva voy a restar el valor que es mayor, que es x sub i, menos x sub i menos 1. Entonces este va a ser el ancho del rectángulo iésimo, del rectángulo número i. Bien, ya tenemos entonces su ancho. Ahora, el centroide, ¿cómo va a quedar definido? Sería este puntito de acá que tiene coordenada en x, m sub i, y va a tener coordenada en y. La mitad de la longitud de este segmento sería un medio de la coordenada en y de este punto, que representa la altura de mi rectángulo. Entonces, así me quedaría definido mi centroide. Vamos entonces ya con esto a plantear unas ideas concretas. Si definimos que K es la densidad de área, que sabemos que K es constante, en este caso específico que nos estamos planteando, y que lo vamos a tomar como kilogramos por metros cuadrados la unidad. Y delta sub i de x, el momento de masa de la iésima lámina rectangular, o sea, el momento de masa de cada una de estas regiones rectangulares con respecto al eje x. Y el momento de masa de cada una de estas regiones rectangulares con respecto al eje y. Entonces ya sabíamos nosotros desde antes, desde aquí, desde este despeje, que la coordenada en x que el momento en masa con respecto a y de una región rectangular es igual al momento de masa de todo el rectángulo por la coordenada en x del centroide. Entonces esto me queda aquí así. Tomando esta y esta igualdad que ya tenemos acá, ¿verdad? El momento en masa de la iésima lámina rectangular va a ser igual a la coordenada en y de su centroide por la masa total de esa lámina rectangular. La coordenada en y del centroide, fíjense acá la tenemos, es un medio de la función f evaluada en m sub i. Y su masa total va a ser igual a el área de la lámina, que es su alto por su ancho. Este es el área y esta me da la cantidad de metros cuadrados que tiene mi lámina. Eso es lo que me devuelve. Si yo multiplico la cantidad de metros cuadrados que tiene mi lámina por la masa que tiene cada uno de esos metros cuadrados, lo que me va a devolver es la masa total de la lámina. Esta fórmula simplificada me va a quedar de esta manera. De forma análoga actuamos para calcular el momento en masa con respecto al eje Y de una lámina rectangular. Y nos queda de esta forma. Por lo tanto, ya tenemos cómo calcularíamos el momento en masa con respecto al eje X y con respecto al eje Y de cada una de estas láminas rectangulares. La sumatoria de los momentos de masa de n láminas nos quedan así.
Así, por ejemplo, acá sumaríamos la de 5 láminas, la de 10 láminas, la de 50 láminas, o sea, n igual a 5, luego n igual a 10 y luego n igual a 50. Cuando n tiende al infinito y el ancho de cada uno de estos rectángulos tiende a 0, esto va a tender a los momentos de masa de la región a la cual yo le quiero calcular el momento de masa, que aquí es donde interviene ya la integral definida. En esta definición, la norma de delta significa el ancho más grande de todas las láminas rectangulares o de todas las regiones rectangulares que hemos definido. Si este ancho tiende a 0, lo que significa es que si ese es el más grande, pues todos los demás también tienen que tender a 0. En otras palabras, los anchos de todas las regiones rectangulares tienden a ser 0. Y el límite de una sumatoria donde el ancho de las regiones tiende a ser 0, y claro que la cantidad de regiones rectangulares tendría que tender al infinito, va a ser igual a esta integral definida, teniendo en cuenta todas las condiciones a las cuales hemos sometido a esta región, las cuales aquí las pueden leer. Y esta es la masa total del sistema. El momento en X del sistema igual se puede plantear como una integral definida, y también el momento en Y. Por lo cual, X barra y Y barra se pueden plantear de esta forma para el caso específico de una región que esté limitada con una función cuya gráfica en el intervalo de A hasta B esté arriba del eje X, y que tengamos una lámina homogénea con densidad de área constante. Bajo esas condiciones, entonces nosotros podemos calcular el centroide de una región plana de esta forma. Ahora, si sustituimos las integrales que van aquí, ustedes pueden notar que pues esta constante de densidad se nos va a cancelar y luego no va a aparecer, lo cual significa que en realidad el centroide de una región plana no depende tanto de su masa, sino que depende más de la forma de la región, ¿verdad? Cuando la región es homogénea. Esto es para calcular el centroide en un caso específico, pero de forma general, cuando nuestra región está acotada por cualesquiera dos curvas f de x y g de x, si nosotros tomamos láminas verticales, podemos calcular m sub x y m sub y de esta forma, y cuando tomamos láminas horizontales, los podemos calcular de esta forma, donde ustedes se fijan, el momento en masa, la masa total del sistema va a ser igual al área superficial de la lámina, o sea, al área de la región que acotan las dos curvas. Dado que esta es una forma general, también puede ser utilizada en este caso específico. Recuerden la región que teníamos, estaba acotada superiormente con una función f de x que en el intervalo de A hasta B es positivo, o sea, está arriba del eje x, y inferiormente la región estaba acotada con el eje x, o sea, con la curva y igual a 0. Por lo tanto, y igual a 0 sería nuestra función g de x, y esta pues la curva superior siempre sería f de x, y de esa forma podríamos utilizar las formas generales para calcular el centroide de cualquier región plana que cumpla con estas características, que la lámina es homogénea y su densidad constante. Y como ustedes pueden ver, en estas formas generales cambian
tienen un cambio importante los argumentos de las integrales, o sea, el integrando. Y esto se debe a que la altura de cualquier lámina rectangular de las que estamos utilizando cambia la forma en la que está definida. Por ejemplo, la altura de esta lámina rectangular es f evaluada en x sub k asterisco, que para nosotros es m sub i, menos g evaluada en m sub i. Esa sería la altura del rectángulo que cambia, y la coordenada en y del centroide de esa lámina rectangular también cambia, que nos queda de esta forma. Lo mismo cuando la lámina la elegimos de forma horizontal, cambia la coordenada en x y la coordenada en y del centroide, y esos cambios nosotros los tenemos que llevar para aquí y así poder replantear estas sumatorias, y de eso poder replantearnos estas integrales así en forma general. Entonces, esto lo podemos utilizar para cualquier caso, y recuerden, las notaciones del libro, el libro de texto pueden variar, así como se utiliza x sub k asterisco a lo que nosotros definimos como m sub i. También en el libro de Denisil pueden encontrar la constante de densidad que nosotros definimos como k, simbolizada con la letra griega ρ minúscula. Bien, vamos con un primer ejemplo práctico. Nos dicen grafique y sombree la región acotada por estas tres curvas, que son tres rectas. Calcule su centroide y grafíquelo sobre la región. Deje constancia del momento en X, el momento en Y y la masa total, que también es al mismo tiempo el área de la región. Ok. Lo primero que siempre tenemos que hacer es graficar las ecuaciones que nos están dando y sombrear nuestra región. Una vez que hemos identificado nuestra región, vamos a dibujar un rectángulo que es representativo de las láminas verticales que se utilizaron para calcular el centroide. Ahora, a veces podemos utilizar láminas verticales y en otras ocasiones láminas horizontales. Este ejercicio lo vamos a hacer utilizando tanto láminas horizontales como láminas verticales, y después vamos a ver en qué casos nos conviene más utilizar cada una de estas láminas. Pues ya tenemos nuestra gráfica, ya tenemos sombreada nuestra región en color azul, graficamos un rectángulo de inspección representativo de estas láminas y hacemos un recorrido a lo largo de la región, notando que no importa dónde nosotros dibujemos el rectángulo, este siempre va a estar acotado superiormente con la recta en color azul e inferiormente con la recta y igual a 1. Por lo tanto, no es necesario dibujar más de un rectángulo de inspección. La primera integral que vamos a calcular es la que nos va a devolver la masa total de nuestra lámina o de nuestra región plana, que es equivalente al área de la región. Recuerden que cuando nosotros calculamos el área de una región plana ubicada en el plano cartesiano, es una integral definida donde básicamente yo escribo una función que me determina la altura de mi rectángulo por el ancho de mi rectángulo. Entonces, la altura de mi rectángulo, ¿cómo está acotada? Está acotada superiormente con la recta en color azul e inferiormente con la recta en color negro. Por lo tanto, voy a restar en ese orden. Y como voy a integrar con respecto a x, entonces debe de estar despejada esa curva, esa ecuación con respecto a la variable x. Despejándola, nos queda que y es igual a menos 3 más 2x. Esta es la curva de arriba que acota la altura del rectángulo. Y la curva de abajo es y igual a 1. Por lo tanto, tenemos curva de arriba menos curva de abajo. O si tuviésemos láminas horizontales, sería curva de la derecha menos la de la izquierda.
Cuando simplificamos esta expresión nos queda menos 4 más 2x, y como estamos integrando con respecto a x, nuestros límites de integración irían de acuerdo a dónde comienza y dónde termina nuestra región en x. En x nuestra región comienza en 2, por lo tanto a es igual a 2, y termina en 4, por lo tanto b es igual a 4. Y el área yo lo puedo calcular como la integral definida desde 2 hasta 4 de esta diferencia, que representa la altura del rectángulo por el delta de x, que es el ancho del rectángulo. Cuando evaluamos esta integral nos va a devolver 4 unidades cuadradas. Al evaluar esta integral definida siempre nos debe devolver un valor positivo, puesto que representa un área. El m de y y m de x no necesariamente deben devolver un valor positivo, pues dependerá de la forma en la cual esté ubicada nuestra región en el plano cartesiano. Esta primera integral, en la cual estamos calculando el área de la región, nos sirve para identificar cuál es nuestro f de x y cuál es nuestro g de x. Pues nuestro f de x va a ser la curva de arriba, o la de la derecha, y el g de x la curva de abajo, o la de la izquierda. Y con eso nos vamos a ir para plantear el m sub x y el m sub y, puesto que f de x ya lo identificamos y g de x también. Entonces, m sub y va a tener los mismos límites de integración de la primera integral, que nos quedó desde 2 a 4. Entonces, todas aquí nos van a quedar, en este caso, con los mismos límites. Irían desde 2 hasta 4 de x, que aquí la tenemos la x, por f de x menos g de x, f de x menos g de x, ya vimos que simplificado queda menos 4 más 2x, que es lo que tenemos acá. Al evaluarla nos va a devolver 4 tercios. No le ponemos unidades cuadradas porque este valor nos representa un área. Con respecto al mx, que va a ser igual a 1 medio, aquí tengo el 1 medio de la integral desde 2 hasta 4 de la f de x elevado al cuadrado. F de x es menos 3 más 2x, y g de x, ¿verdad?, menos g de x elevado al cuadrado, g de x es 1. Al evaluarlo nos devuelve 28 tercios. Utilizando la fórmula para calcular el centroide, que es el momento con respecto al eje X de la región sobre su masa total, que es equivalente al área de la región. Esto nos va a devolver 28 doceavos, que es aproximadamente 2.3. Y la coordenada en X del centroide nos va a devolver 3.3. Por lo tanto, nuestro centroide es 2.3, 3.3. Lo vamos a graficar aquí, más o menos. Nos dice que en X 3.3 y en Y 2.3, más o menos acá. ¿Bien? Ese sería nuestro centroide. Una vez que hemos calculado el centroide de esta región, utilizando láminas verticales, vamos a ver cómo nos quedaría utilizando láminas horizontales. Si lo que vamos a hacer inicialmente es lo mismo que el anterior, dibujar las curvas que denotan las ecuaciones que nos están dando, sombrear nuestra región y dibujar nuestro rectángulo de inspección. Y dibujar rectángulos imaginariamente a lo largo de nuestra región y corroborar que estos rectángulos están acotados de la misma manera a lo largo de toda la región, porque si no nos tocaría dibujar un rectángulo de inspección adicional. Para calcular la integral que determina el área de la región, que es a su vez la masa total del sistema, nosotros planteamos una integral que tiene en su integrando el largo del rectángulo, una función
que determina el largo de los rectángulos que estamos utilizando por su altura. Así, largo por altura me va a dar el área del rectángulo. Veo cómo está acotada el largo de mi rectángulo y por la izquierda está acotada con esta curva y por la derecha con x igual a 4. Como vamos a integrar con respecto a y, vamos a tener el cuidado de tener ya despejada la ecuación de esta recta color azul con respecto a y. Restando en el orden curva a la derecha menos curva a la izquierda, que son las curvas que acotan el largo de nuestro rectángulo, serían 4 menos, y entre paréntesis, menos 3 menos y entre menos 2. La curva de la derecha es la que vamos a identificar como f de y la curva de la izquierda es la que vamos a identificar como g de y para luego reemplazarla en cada una de estas fórmulas. Simplificando el largo de nuestro rectángulo nos queda 5 menos y entre 2. Por lo tanto, el área es la integral definida que va desde 1 hasta 5, porque en y mi región comienza en 1 y termina en 5. Por el largo del rectángulo, que es 5 menos y entre 2. Al evaluar esta integral nos debería devolver 4 unidades cuadradas, porque no estamos cambiando nuestra región. El área de la región no cambia, lo que cambia únicamente es la forma en la que nosotros estamos planteando la integral. Pero este valor debe ser exactamente el mismo. Luego mx, que es igual a y, acá tenemos el y, por f de y menos g de y, que aquí los tenemos ya simplificado, que es 5 menos y entre 2. Cuando evaluemos esta integral nos va a devolver 28 tercios, que es el mismo valor de m sub x que habíamos obtenido cuando integramos con respecto a x. Y el m sub y, que nos que va a estar planteado de esta forma, un medio de f de y, que es 4 al cuadrado, menos g de y elevado al cuadrado. Cuando evaluemos esta integral nos regresa 4 tercios, y al sustituir esto en la fórmula para x barra y y barra, obtenemos exactamente los mismos valores que obtuvimos cuando integramos con respecto a x, pues no cambia la región, no cambia su centroide. El centroide nos queda 40 doceavos, 28 doceavos, y por lo tanto nos queda ubicado exactamente en el mismo lugar. Ahora, en este caso nos dio lo mismo plantear la integral con respecto a x o con respecto a y. Exactamente la misma cantidad de labor, la misma dificultad. Veamos estas imágenes que ya habíamos nosotros visto anteriormente. ¿Qué pasa si yo decido integrar con respecto a x? En esta integral, perdón, si decido integrar con respecto a y, en esta integral en la cual se está integrando con respecto a x. Fíjense que con respecto a x es un único rectángulo de inspección, pues no importa dónde yo lo dibuje, siempre su altura está acotada con la parábola superior y con la parábola inferior. Ahora, si yo decido utilizar rectángulos horizontales, o sea, integrar con respecto a y, vemos que aquí tengo un rectángulo de inspección que está acotado con la parte izquierda de la parábola y con la parte derecha. Si trazo este punteado, veo que desde aquí hasta aquí voy a tener que dibujar otros rectángulos de inspección, pues están acotados de forma diferente a estos de arriba. Estos están acotados con una parte de la parábola cóncava hacia arriba y con una parte de la parábola cóncava hacia abajo. Y si continúo dibujando rectángulos, voy a ver que cuando pase este punteado, me toca dibujar otro rectángulo de inspección que está acotado de forma diferente que estos dos de arriba. Por lo tanto, tengo 3 rectángulos de inspección, me toca plantear 3 integrales para calcular el área, 3 integrales para el mx y 3 integrales para el my. O sea, tengo 9 integrales a cambio de una que me resulta
de integrar con respecto a X. Lo mismo aplica en este caso. Si dibujo un rectángulo de inspección acá, puede ver que está acotado con la recta y la parte superior de la parábola. Si continúo dibujando rectángulos, aquí noto el mismo comportamiento hasta que llego a esta parte donde veo que los rectángulos ya están acotados con esta recta y con esta recta. Continúo dibujando rectángulos, todo va bien hasta que llego a esta parte de acá y veo que tengo unos rectángulos que están acotados de forma diferente a los otros dos rectángulos de inspección. Por lo tanto, al igual que en este caso de acá, si integro con respecto a X en lugar de con respecto a Y, estaría cambiando 9 integrales por 3, o sea, mucho más trabajo. Y si integro con respecto a Y, solo me toca una integral, pues ustedes pueden ver que no importa donde yo dibuje mi rectángulo, siempre está acotado el rectángulo horizontal con el eje Y y la parábola. Fíjense acá. Siempre está acotado de la misma forma cuando voy dibujando rectángulos a lo largo de la región. Es de esta forma que nosotros vamos a elegir si integramos con respecto a X o con respecto a Y para el cálculo de nuestro centroide.